hermanas, a ver, vamos a ver, escucharnos ahí en los mensajes, si nos están escuchando. Bueno, 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 sí. Una disculpa por estas fallas técnicas. Tuvimos una tormenta tremenda, cayó granizo y bueno, eh, ya estamos recibiendo señal nuevamente. Les agradecemos mucho su amor y su paciencia para estar aquí al pendiente de las transmisiones. El día de hoy vamos a continuar, hermanos, con estas enseñanzas, esta serie que estamos haciendo respecto a cómo ganarnos, cómo seguir trabajando en nosotros mismos para que el enemigo no tenga argumentos en contra nuestra y podamos pelear la buena batalla de la fe en la tierra sin nada que nos señale, sin nada que nos atormente, sin culpas que quieran venir a robarnos la paz y lo que Dios hace. El trabajo de Dios es hermoso, es perfecto y es soberano. Nosotros aquí en la tierra seguimos siendo humanos, seguimos teniendo luchas todos los días, aún desde que hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre y asimismo en el momento en que recibimos a Cristo, las luchas no acaban, las pruebas no se acaban, ¿sí? Y bueno, pues es parte de nuestras herramientas de fe y nuestras herramientas para caminar en la tierra, las que Dios nos ha dejado a través de la Escritura, a través de su palabra, para poder hacer las cosas conforme a Él manda, conforme Él espera que nosotros reaccionemos. Seguimos entonces con el tema, ¿cómo ganar la guerra en nosotros mismos? Hablamos en las sesiones anteriores o en las clases anteriores del campo de la mente, que es muy profundo y es muy fuerte, en donde opera el enemigo para buscar llevarnos a perder el control, a perder el dominio propio, a perder pues la salud física y por ende pues todo lo que las bendiciones que Dios nos ha dado. Es bien importante, hermanos, que podamos todos los días revestirnos de esa santidad, de esa integridad, de esa dominio propio, de esa autoridad que Dios nos ha delegado a través de su sacrificio en la cruz. Y el día de hoy vamos a continuar con con nuestro tema, ¿sí? En el campo de la mente y y vamos a identificar también algunas señales de opresiones o influencias que a veces recibimos por parte del enemigo y muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos a revisarlo. Yo te pido, amado hermano, amada hermana, que estas enseñanzas tú las sigas escudriñando en el transcurso de la semana, porque son temas profundos y a la luz de la escritura es la búsqueda de poder aclarar cualquier duda que tengamos. Toma lo que a ti te sirva, pero al final de cuentas, hermanos, estamos al servicio de Dios y en temor santo, en temor reverente delante de Dios, tratamos de compartir esto con todo el amor, porque el tiempo pues no espera, los tiempos son malos y Dios no quiere que nadie se quede, que nadie se pierda. ¿Sí? Entonces estamos nosotros unos a otros como hermanos en un solo cuerpo, debemos estar unidos para edificarnos. Si uno se cae, ahí estamos para levantarnos unos a otros. Ese es el ministerio de Jesucristo en la tierra. Reconciliación con el Padre Celestial. Amén. Mandamos saludos a todos los hermanos. Gracias por hacerse este tiempo para tomar las enseñanzas. Declaramos bendiciones sobre sus vidas y sabemos que la presencia del Espíritu Santo es la única que tiene poder y autoridad en esta hora. Él es el que nos guía
Mandamos bendiciones a las iglesias que siempre están aquí fieles a la enseñanza, fieles a la enseñanza y a hacer iglesia a través de las transmisiones en vivo. Gracias por la vida del pastor Santiago, del pastor David Gómez. Gracias por la vida de los hermanos en las iglesias que forman parte de esta red. Espada del Espíritu y todas las que mencionan día a día nuestros hermanos. Enviamos bendiciones también a la iglesia del pastor Miguel Caro, lo mejor del trigo en Acapulco, y a todos nuestros hermanos en los 4 puntos cardinales de esta tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. Gracias por reunirse. Bendiciones para ustedes y para sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos hablado que el enemigo busca cómo hacernos caer, cómo buscar derrotarnos a través del campo de la mente. Por eso la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, que está en los aires, se mueve en el aire, y en el aire, a través de todo lo que vemos, todo lo que se mueve a través también de las redes sociales, así como estas redes sociales son ocupadas hoy día para extender a Dios. Por eso la Escritura dice que no quedará ningún rincón sobre la tierra en donde no hayan escuchado su palabra. Este medio de las redes sociales es una herramienta de bendición para extender el reino de Dios. No podemos dejarla sin ocuparla, porque así como existe lo blanco y lo negro, existe el día y la noche, existe Dios y existe el diablo, lo habíamos hablado. Solo hay 2 caminos en la vida: estamos con Dios o estamos fuera de Dios. Y estar fuera de Dios es ser presa fácil del enemigo. Entonces, utilicemos las redes sociales para inundar de la palabra de Dios la tierra, hermanos, con alabanzas, con enseñanzas, con ministraciones, con oraciones. Para eso Dios ha permitido que la ciencia aumente, que la ciencia avance, no solo para destruir la tierra a través de la gente que no conoce a Cristo y que está negada, que está en contra de Cristo. Ellos utilizan las redes sociales. Por eso nosotros, como hijos de Dios, vamos a utilizarlas para levantar el nombre de Jesucristo en alto, para levantar su nombre en alto. Su gloria sea extendida también a través de estos medios. Bueno, así como les decía, el campo de la mente lo utiliza el enemigo a través de lo que vemos, a través de sutilezas, lo que vemos en la televisión, la música que escuchamos, ¿sí? Entra por el oír, entra por los ojos, entra a nuestras emociones, impacta nuestras emociones, y nosotros actuamos y hablamos conforme a lo que está guardado en nosotros, ¿sí? Desafortunadamente hay una mala creencia, ¿sí? De que decimos llegamos a Cristo y ya, somos libres. Y Dios es tan poderoso y tan hermoso que Jesucristo pagó el precio por todos nosotros en la cruz. Pero seguimos viviendo en esta tierra. Y a veces nos decimos cristianos y seguimos actuando de maneras en que no estamos alineados a las cosas de Dios. Hablábamos que en las clases anteriores que decimos amar genuinamente a Dios, pero con nuestra debilidad carnal, pues servimos a los demonios, ¿sí? Y nos levantamos en el orgullo, como dicen, el diablo te tira, pero el orgullo te levanta para enceguecer tu entendimiento. Eso está sustentado en Proverbios 16:18. En donde dice, si me acompañas, hermano, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios es tan misericordioso que no hace nada sin avisarnos. No quiere que sus hijos vivan mal, que tengan malas vivencias. Desafortunadamente nosotros a veces actuamos primero y luego reflexionamos, después pensamos, porque somos impulsivos, no tenemos dominio propio.
Entonces, esa es una lucha constante, ¿sí? La soberbia, hablamos que es lo que causó la caída de Satanás y usó la misma oscuridad para provocar la caída de Pedro cuando negó al maestro. El diablo, déjenme decirles, hermano, que conoce bien el juicio de Dios contra el orgullo y la altivez, la soberbia y la vanagloria. El diablo usa las tinieblas para acusarnos de juicio, para señalarnos, ¿sí? No pierde oportunidad para señalar nuestras fallas. Tiene acceso por causa del pecado, que ya no debe enseñorearse de nosotros, ¿sí? Cuando estamos en Cristo, el pecado no debe enseñorearse en nosotros, no tiene que seguir operando en nosotros. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Nosotros estamos bajo la gracia desde el momento en que Jesucristo vino a la tierra para ser la ofrenda grata, el sacrificio grato, para hacer ese puente delante del Padre Celestial y darnos ese acceso, darnos ese perdón de nuestros pecados, ¿sí? El diablo no tenía derecho por ejemplo, a tentar a Pedro, a tocar a Pedro, si Pedro caminaba con el maestro, ¿sí? Pero cuando damos lugar a pensamientos negativos, pues estos pensamientos nos llevan a actuar muchas veces de maneras contrarias a las que hemos sido enseñados a través de la Escritura, a través del Maestro Jesucristo, ¿sí? El diablo, hablamos, que no tiene autoridad para zarandear, excepto que haya algún poder legal, ¿sí? Partiendo de las tinieblas que pueda haber en nuestro corazón, ¿sí? La mejor defensa contra el enemigo es la humildad. Lo hablamos la semana pasada. La humildad de mantener la mente en Cristo, de tener un corazón honesto y dispuesto a confesar cuán falta o cuáles áreas, cuáles pecados, cuáles acciones son las que aún tenemos en nosotros presentes en nuestra vida, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos nuestras tinieblas, es importante que nos arrepintamos inmediatamente. Debemos vencer nuestra tendencia a culpar a otros o a defendernos a nosotros mismos. Pues es que no es tan malo lo que hago. Ay, es una mentirita piadosa. Ay, bueno, peco y me arrepiento y al rato vuelvo y hago lo mismo. Al fin que Dios me perdona. Dios es bueno, hermanos, pero no sabemos el día que vamos a ser llamados a rendirle cuentas a su presencia. Por eso decía el rey David que nos libre de la muerte repentina. Porque unos dicen, bueno, pues al fin que antes de morirme me arrepiento y ya me voy al cielo. No, hermanos, porque nadie sabe el día ni la hora en que Dios nos va a llamar a su presencia o a rendirle cuentas. Y si tú te caes en el baño cuando te estás bañando, si tú sales de tu casa, tu trabajo y ahí te atropellan, o sea, que Dios nos libre de una muerte repentina. Y que Dios nos libre de no estar alineados a Él el día en que nos llame a su presencia. No hay victoria en la guerra espiritual, hermanos, si primero no escudriñamos las motivaciones de nuestro corazón. Estas motivaciones deben ser genuinas y que no sean con engaño, que no lleven el engaño en las motivaciones por las cuales estamos sirviendo a Dios, orando por unos o por otros, ¿sí? Dios nunca nos va a permitir en su amor infinito y como padre que es, que un padre sin problemas en su mente va a querer siempre lo mejor para sus hijos, ¿sí? Y en la guerra espiritual, Dios no nos va a permitir que no vamos a poder tener victoria
O sea, solo es por la misericordia de Dios y porque los dones son irrevocables, que Dios nos usa. Pero cuando nuestro corazón está en tinieblas, ¿sí? Nosotros no podemos hacer una batalla ofensiva de guerra contra el enemigo, porque nosotros estamos debilitados, estamos vulnerables y muchas veces hasta nos da miedo y pues preferimos estar así, pues callados, pasivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo, porque sabemos que el meternos con las cosas espirituales a profundidad para liberar no es cualquier terreno, hermanos, ¿sí? Pedro, al momento que fue zarandeado por el diablo y negó al Señor 3 veces, se dio cuenta que había tinieblas en él y las rechazó, confesándolas y arrepintiéndose. Solo así pudo confirmar a sus hermanos y ser una potencia en la guerra espiritual, en cómo Dios lo usó para extender el reino después de que Jesucristo subió a su reino, ¿sí? Vamos a ver en Lucas 22 del 61 al 62 lo que dice. Vean qué bonito lo que habla aquí la Escritura. Lucas 22, 61 al 62. Dice así. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto está en Lucas 22, del 61 al 62. Vemos lo que dice el 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Entonces, obviamente Pedro estaba reconociendo y se estaba doliendo porque iba a cometer esa acción, y no podemos dejar de ver la misericordia de Jesús. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:8, o sea, podemos ver cómo es la misericordia de Dios, es infinita, ¿sí? La misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesús es infinita. Dice en Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Para eso apareció Jesús, no importando nuestras acciones, porque si nosotros somos genuinos, somos humildes delante de Dios y con nosotros mismos, somos pacientes, Dios viene y a través de el ministerio de Jesús de reconciliación, no hay nada que pueda separarnos o cerrarnos la puerta de acceso, de perdón, de misericordia del Padre Celestial. Dios usó de manera muy poderosa a Pedro, cuando Pedro pudo quitar de su corazón el orgullo, ¿sí? Es decir, se los he mencionado ya en clases anteriores. Siempre es bien hermoso, hermanos, que podamos desplazar, que se puedan desplazar, desarraigar las tinieblas a través de la luz de Cristo en nosotros. Vamos a Hechos 3:12, ¿sí? Vamos a leerlo. Hechos 3:12. Vamos a leerlo. Hechos 3:12 dice lo siguiente. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Sí? Cuando llegó Jesús a nuestro corazón, todo estaba como cuando vio Dios al mundo en la creación. Todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas.
Sin embargo, la luz de Cristo puso orden en todo, ¿sí? Pero aquí lo que les menciono en Hechos 3:12 es porque Pedro estaba siendo humilde, sencillo, al reconocer que nada de lo que ellos hicieron al sanar a poner en pie a un paralítico, no era la gloria, no se atribuían a ellos la gloria, ¿sí? Sino a Jesús. A Jesús es el único que tiene el poder de levantar y de hacer obras maravillosas a través de nosotros, ¿sí? Por eso es importante que para que podamos ser usados por el Espíritu Santo, por el poder sobrenatural de la reconciliación a través del sacrificio de Jesús, esto todo es a través de reconocer y ser transparentes y dejarnos ser usados por Dios, ¿sí? Por eso es muy, muy importante, hermanos, que hablamos del campo de la mente, en donde el enemigo detecta áreas en las que nosotros somos débiles y de ahí habla la Biblia, o sea que hay argumentos. Jesucristo rompió los argumentos en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entramos al conocimiento de Cristo, llega Jesús a nuestro corazón y somos una nueva creación. Y es importante que permitamos que Él pueda trabajar en nosotros, porque estamos desordenados. Necesitamos ser llenados de la presencia del Espíritu Santo y que Jesús entrone en nuestro corazón, para que todo esté en el orden perfecto, que realmente Jesús sea el centro de nuestra mente y de nuestro corazón, para que así no haya fisuras que le den argumentos o autoridad al diablo sobre nosotros. Para poder para poder avanzar necesitamos a Jesús en nosotros y la presencia de su Espíritu, ¿sí? El adversario, el diablo, siempre está buscando atacar con fuerza a la iglesia, a sus hijos, a su máxima creación, para que no se cumpla el propósito de Dios, ese propósito que a cada uno nos ha dado, ¿sí? El enemigo siempre está atacando desde diferentes áreas, ¿sí? Ataca en nuestras finanzas, ataca en la salud, ataca en robarnos la paz, quiere retrasar y quiere robar todas las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotras, y esto lo logra si nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a estar fuertes, entrenados en la guerra, porque el mundo espiritual existe, ¿sí? El principal propósito que yo les estoy compartiendo, hermanos, es para que podamos estar libres nosotros, los hijos de Dios, y podamos ganar las batallas que vamos a enfrentar diario en contra del adversario, ¿sí? En contra del enemigo, y podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Hemos establecido en las clases anteriores que el primer campo de batalla en la guerra espiritual es la mente. Si no estamos sanos y libres en esta área, es difícil que podamos enfrentarnos a más terrenos, ¿sí? En las enseñanzas anteriores también consideramos la importancia de no tener libres en nuestro corazón. Y hoy vamos a platicar que la raíz de las tinieblas en nosotros se deriva de la autojustificación y el orgullo en nuestras acciones, ¿sí? Las tinieblas causan dominio mental, y el diablo sobre la vida del cristiano hace que estos pensamientos de obscuridad, de autojustificación, sean también como un tipo de verdugos que están torturando aún a los hijos de Dios, porque están suprimiendo, están ahí batallando en sus adentros con ligaduras, con situaciones que roban la paz, que sabemos en Cristo que no son correctas. Sin embargo, muchas veces
o estamos ya cegados y y decimos, pues es que yo así soy, pues es que así ha sido todos no sé, los del apellido tal o cual, así siempre han sido, ¿sí? Y seguimos atándonos nosotros